quizá, ¿verdad, hermano Martín? Para el año que viene. Vamos a empezar a introducirlo En este próximo estudio, domingo. sí. Ok. Este próximo domingo, hermano, vamos a estar introduciendo, hermano Martín va a estar introduciendo esta nueva serie de escuela dominical, se llama Fundamentos de la Fe. 13 lecciones para crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. Quiero pedirles, hermano, que hagan sus arreglos para venir a esa clase, que vengan, hermanos, que traigamos a nuestros hijos también. Tenemos este material, lo tenemos en inglés, lo podemos conseguir en inglés también. Quiero invitarles a que traigan a sus hijos para que ellos también puedan aprender de esta clase. Yo sé que los niños tienen su clase, pero los adolescentes que vengan también, porque pueden beneficiarse mucho de este material. Si ustedes quieren el material en inglés, déjenme saber y yo puedo conseguirlo para tenerlo listo, quizás no para este domingo ya, pero sino para el próximo. Pero este es un material muy bueno, va a ser muy beneficioso para usted, para su familia. Esto es lo que quiero que hagan. 3 cosas. 1, ore para que Dios use este estudio bíblico para hacerlo a usted crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. 2, venga al estudio bíblico del domingo en la mañana. Yo sé que normalmente nosotros le llamamos a ese estudio como escuela dominical, pero es un estudio, un tiempo para discipularnos, para discipular a nuevos creyentes, para discipularnos unos a otros. Quiero animarte a que vengas, porque un discípulo de Cristo siempre necesita ser discipulado. Siempre necesitamos aprender más y más del Señor. Amén. Ore, venga y traiga una visita con usted. Estas son las 3 cosas, hermano. Y también cuando usted ore, no solamente ore por usted para que el Señor le ayude, sino también ore por el maestro de la clase, por el hermano Martín, que Dios lo use, ¿verdad? Como hasta ahora ha hecho, para exponer su palabra, para explicarnos su palabra y para que podamos todos crecer en el Señor. Amén, hermanos. Perdón. Sí, gracias. Los libros, hermanos, ya están aquí. Para el domingo los vamos a tener ya aquí en el templo. Y creo que va a ser bueno, hermano. Gracias a Dios ya tenemos todo el material. Ya para este domingo ya lo va a tener en sus manos. Y si usted quiere alguno en inglés, déjeme saber y si lo podemos ordenar. Amén. Bueno, hermanos, esta noche vamos a continuar nuestro estudio bíblico en el Sermón del Monte. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 6, verso del 6 al 8, el pasaje que vamos a estar considerando juntos esta noche. Evangelio según Mateo capítulo 6, verso del 6 al 8. Mateo capítulo 6, verso del 6 al 8. Amén. Vamos a orar esta noche, hermano. Vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Yo voy a pedir al hermano Martín que nos dirija en oración al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, te damos gracias por tu infinita misericordia que tienes hacia nosotros. Te damos gracias, Señor, porque pues ahorita tú nos has guardado. Yo en lo personal veo tu poder en el viento, Señor. Veo la majestuosidad que tú tienes con el poder en el viento, en el viento, Señor. Y es una muestra de que tú tienes el poder, así como tienes poder con el viento, tuviste ese poder de hacer esta tierra y crearnos a cada uno de nosotros, Señor. Y por tu misericordia es que estamos aquí, cada uno de nosotros, Señor. Pues te pido que nos abra nuestra mente y nuestro corazón para asimilar este estudio y que sea de provecho para nuestra alma y que lo pongamos en práctica cuando se nos presente la oportunidad. Sé con el hermano y úsalo a él como un instrumento. Amén. Y a nosotros como buenos oidores y alumnos de esta clase. Entonces te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, hermanos, si yo les preguntara a ustedes cuáles son los beneficios más grandes que hemos recibido de parte del Señor, yo estoy casi seguro que la mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo en que el mayor beneficio que nosotros como iglesia hemos recibido de Cristo es ¿qué cosa? La salvación.
Pero junto con la salvación, Dios en su sabiduría nos ha impartido, nos ha comunicado otros beneficios que, aunque son muy valiosos y muy importantes en nuestras vidas, muchas veces, hermanos, estos beneficios no los vemos como beneficios, sino que los vemos como medios para alcanzar un propósito o para alcanzar algo de parte de Dios. Y un ejemplo de esto es precisamente la oración. Amados hermanos, después de la salvación, no hay beneficio tan grande que Dios nos haya dado como el beneficio de poder acercarnos a Él, para poder orar, para poder conversar con Él, para poder adorarle y para poder presentar a Él, delante de Él, nuestras peticiones. Es por medio de la oración que nosotros entramos, hermanos, a la presencia de Dios. Es por medio de la oración que nosotros tenemos comunión con Él. Es por medio de la oración que nosotros confesamos a Dios nuestros pecados. Es por medio de la oración que nosotros expresamos a Dios nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho. Obviamente, si usted lleva tiempo en la iglesia o lleva tiempo en el evangelio, usted debe saber, es evidente que la oración es parte vital de la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana si no es por medio de auxiliados con la oración. Y siendo que la oración, hermano, es tan indispensable en nuestro caminar con Cristo, es por esa razón que es necesario que esta noche cada uno de nosotros prestemos atención a lo que el Señor nos va a enseñar en su palabra, porque el texto en el cual vamos a estar ocupados habla específicamente acerca de la oración. Y en este tema vamos a estar enfocados no solamente esta noche, sino también por las próximas semanas, porque hoy solamente lo que vamos a hacer es una introducción al tema, y luego, hermano, a partir de la semana que viene vamos a estar considerando juntos la oración modelo. Pues esta oración, como el mismo nombre lo dice, modelo, tiene como propósito enseñarnos por qué cosa debemos orar y pedir a Dios. Pero antes de ir a lo que quiero ver esta noche, yo quiero pedirle a dos hermanos que en una oración muy corta diga qué es la oración. Cuando usted oye la palabra oración, ¿qué viene a su... ¿Qué es la oración? La hermana Leti levantó la mano y quiero darle la oportunidad a ella. Ya le copié a Lolía dijo. Hablar con Dios. Hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Isabela. Oh, dice Isabela que también que ya se lo agarraron también, que era hablar con Dios. Obviamente, orar es hablar con Dios. Al nivel más elemental del concepto de oración es hablar con Dios, hermano. El momento de comunicarse con Dios íntimo, en alabanza y en glorificar, en todo momento glorificar su nombre y alabarlo, y en reverencia. O sea, en reverencia es el momento íntimo donde nada debe importar, lo único que debemos de enfocarnos es la comunicación directa con Dios. Es comunicación con Dios, es tener una relación íntima con Él. Vamos, hermanos, esta noche, a la luz de los versículos que vamos a leer, los versículos 6 al 8, quiero compartir con ustedes 3 principios bíblicos acerca de la oración, principios que son elementales, fundacionales, que nos van a ayudar a poner en contexto la oración modelo. Estos principios que vamos a ver hoy nos van a ayudar a entender, a tener un mejor entendimiento, un entendimiento más claro de qué es la oración. Y el propósito de este estudio esta noche es no solamente animarles a ustedes a evaluar nuestra vida de oración a la luz de estos versículos, sino también el propósito de este estudio es animarles para que ustedes puedan crecer, que podamos crecer juntos en nuestra vida de oración, que creo, hermano, que es un área en la que todo cristiano debemos crecer. Teniendo esto en mente, quiero compartir con ustedes un estudio bíblico titulado Cuando ores.
Y quiero invitarte, hermano, a leer conmigo el verso 6 al 8. Mateo capítulo 6, versos 6 al 8, dice la palabra del Señor: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vamos a leer el verso 8 nuevamente. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. La primera verdad espiritual o principio bíblico acerca de la oración que quiero compartir con ustedes esta noche es este: cuando ores, when you pray, recuerda cuál es el propósito de la oración. When you pray, remember what is the purpose of prayer. Y ese es el primer principio, hermano, que quiero compartir con ustedes esta noche. Fíjate, en el versículo 6 encontramos 3 instrucciones acerca de la oración. El primero, hay 3. Y yo quiero que tú lo mires ahí en el texto. Quiero pedir a Martincito, ¿cuál es la primera instrucción que el Señor nos da en ese pasaje? Mira el versículo 6. Todos miremos ese versículo. Mateo capítulo 6, verso 6. Cierren la puerta. Que cerremos la puerta. Es una instrucción. Muy bien. Otra instrucción que tenemos ahí. Entra en tu aposento. De las 3 cosas que debemos hacer, ya tenemos 2. Entra en tu aposento, cierra la puerta, y hay una tercera cosa que se nos dice. Steven, what this verse say about prayer? What we need to do? Pray to your Father. Exactly. Pray to your Father. 3 instrucciones básicas. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Ahora bien, en estas 3 instrucciones, las 2 primeras tienen que ver con la motivación a la hora de orar. Recuerden que el Señor está contrastando cuál es la mala práctica que tenían los fariseos. Los fariseos oraban en las esquinas. ¿Para qué? Para que la gente los viera. Que by the way, como dice un americano, hermano, cuando nosotros leemos este pasaje, debemos recordar algo. El Señor al confrontar, al sacar a la luz la mala práctica de los fariseos, nosotros cuando lo leemos ahora debemos entender algo. Dios en este pasaje, cuando Él dice, ellos aman orar en las esquinas y nos dice, no sean como ellos, hay varias cosas que debemos de recordar. Uno, Dios no está condenando la oración pública. O sea, nosotros cuando oramos, Dios nos manda orar en privado, pero Dios nos manda también orar en público. Y la mayor evidencia que tenemos de eso, hermano, está precisamente en la oración modelo. Cuando la oración modelo comienza, ¿cómo comienza? Vosotros pues oraréis así como Padre nuestro. Se presupone que nosotros somos la familia de Dios, y cuando oramos juntos. Orar en la calle por orar en la calle en sí mismo no es malo. Van a haber momentos en que usted se va a encontrar con una persona que tiene una necesidad, y quizás usted no va a tener tiempo de ver a esa persona de nuevo, y a lo mejor la condición está dada y usted puede decirle, ¿sabes qué? Vamos a apartar un momentico aquí y déjame orar por ti. Eso está bien, no está mal, ¿verdad? Lo que Jesús está confrontando o enseñando no tiene nada que ver con el lugar donde oramos, sino la motivación por la cual oramos. Porque estos fariseos oraban en las calles, oraban en el templo, en la sinagoga, con el propósito de ¿qué?
de que la gente los viera y dijera, qué espiritual son estos hermanos. Y eso es lo que Jesús confronta. Por eso le dice, cierra, entra a tu aposento, cierra la puerta y, ¿verdad?, para que tú puedas estar a solas con Dios, para que tú puedas tener comunión con Dios, que es la motivación fundamental de la oración. Ahora bien, hermano, el tercer motivo, la tercera instrucción, tiene que ver específicamente con el propósito de la oración. ¿Me están siguiendo, hermano? Son las dos primeras instrucciones, tienen que ver con ¿qué? Con la motivación. Entra a tu cuarto, cierra tu puerta, habla de la motivación con la cual debemos orar. Cuando nosotros vamos a orar para tener comunión con Dios. Y ese es, con eso tiene que ver la tercera instrucción. Ora a tu Padre. Ora a tu Padre. Amados hermanos, cuando nosotros escuchamos esta instrucción de parte del Señor, es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta expresión, ora a tu Padre, al nivel más elemental, nos está enseñando que la oración es más que un medio para presentar nuestras necesidades delante de Dios. La oración es más que un medio para presentar nuestras necesidades delante del Señor. Y esto es algo, hermano, muy instructivo para nosotros hoy, porque aún los cristianos, muchas veces cuando nosotros pensamos en la oración, nosotros pensamos en la oración como un medio para alcanzar algo de parte de Dios. Y generalmente nosotros lo pensamos, lo vemos sencillamente como eso, pero cuando Cristo dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, habla con tu Padre, conversa con tu Padre, comunícate con tu Padre al nivel más elemental. Nos está enseñando, la oración es más, ¿sabes? No solamente es para que tú le pidas a Dios. Y hermano, hay un gran peligro cuando nosotros vemos la oración como un medio para alcanzar un fin. Eso, lejos de bendecirnos, lejos de hacernos bien, nos daña espiritualmente. Y es por eso que esta expresión es tan importante. Ora a tu Padre, habla con Él. La oración no es simplemente para pedir. Cuando nosotros vemos la oración como simplemente el medio para pedir, que hermano, como les digo, ese es el criterio popular, aún dentro de los cristianos. ¿Y sabe dónde se ve eso? Generalmente, nosotros oramos más cuando tenemos problemas. Cuando tenemos problemas. Cuando no tenemos problemas, we don't pray. If we are not in trouble, we don't pray. Porque para nosotros la oración es simplemente eso, es la manera en que voy a presentarle a Dios nuestras peticiones. La otra evidencia de eso es cuando nosotros estamos orando. Usted no se ha percatado, hermano, que aún cuando estamos orando, estamos elevando una oración de acción de gracia a Dios, no podemos resistir la tentación de pedirle algo a Dios. Aún cuando lo único que estamos haciendo es, vamos a darle gracias a Dios por sus bondades. Empezamos a darle gracias a Dios y al final, siempre terminamos pidiéndole algo. Y ese concepto está tan marcado en nuestra alma que muchas veces, hermano, en esas mismas oraciones de acción de gracia o esa misma oración de adoración al Señor y exaltación, aun cuando no pedimos, terminamos la oración diciendo, en el nombre de Jesús. No decimos, te damos gracias o te exaltamos. Decimos, en el nombre de Jesús, te pedimos estas cosas. Porque en nuestra mente tenemos que la oración es para pedir. Y Jesús nos está enseñando a sus discípulos, no, la oración tiene un propósito más sublime, más glorioso. Pero cuando nosotros, hermanos, vemos la oración solamente como un medio para pedir, eso, hermano, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja más de Dios.
Y les voy a decir por qué. Porque porque nosotros vemos la oración como un medio para alcanzar algo de Dios. Cuando oramos y Dios no nos da lo que nosotros queremos, eventualmente vamos a decir, no tiene sentido orar. Porque si la oración es un medio para que Dios me dé, y yo oro y Dios no me da lo que yo estoy pidiendo, cuando yo se lo pido, ¿para qué voy a orar? Y ahí es donde entonces viene el apretón de zapatos, y ahí sí nos doblegamos y empezamos a buscar a Dios, hermano. Pero por ejemplo, cuando uno ora y nos dirigimos al Padre y terminamos pidiendo, ahí lo estamos poniendo a Él. Yo siento, ¿no? Que Él hizo la tierra, el sol, la luna y las estrellas, y nada hay fuera de Él que Él no lo pueda hacer. Entonces, en nuestra pecaminosidad o nuestra debilidad o en lo que ignorancia se podría decir, nosotros sabemos que su mano lo puede hacer todo. Y como estamos en un mundo caído, existimos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, y sabemos que siempre tenemos que pedirle algo a nuestro Señor en oración. No necesariamente son cosas materiales, o sea, son cosas espirituales. Sí, pero y la oración, obviamente, yo quiero que todos me sigan en esto. Yo no estoy diciendo con esto que la oración no es para pedirle a Dios. Uno de los propósitos de la oración es presentar a Dios nuestras necesidades espirituales y materiales. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros estamos pensando en la oración, debemos recordar, hermano, que la oración ese no es el único propósito que tiene. Tiene otro propósito más sublime. El propósito fundamental es tener comunión con Dios, tener una relación personal con Dios. Y amados hermanos, cuando nosotros tenemos un entendimiento diferente, ¿verdad? No solamente nos va a alejar de Dios, sino que también, hermano, el gran problema o el gran peligro de esta percepción de la oración, que es un medio, ¿verdad? Una vía para alcanzar lo que nosotros queremos, ese entendimiento de la oración reduce a Dios, hermano, al lugar de siervo y no de Señor. Porque me lleva a ir delante de Él cuando yo necesito algo. Me lleva a ver a Dios como un medio y no como el fin de la oración. Porque el fin de la oración es Dios. El fin de la oración es conocerle más, tener relación con Él, poder deleitarnos en Él. Ese es, hermano, el propósito fundamental de la oración, es poder conocer más a Dios, es tener una relación más íntima con Dios. Y yo creo, hermano, tengo convicción de que una de las razones por la cual la vida de oración de muchos de nosotros es pobre es precisamente porque vemos la oración como un medio simplemente para pedir. Pero cuando nosotros la vemos como la manera en que Dios me ha dado para entrar delante de su presencia y orar a Él y conversar con Él, tener comunión con Él, eso produce en mí no solamente la necesidad de orar, sino también el deseo de orar. Cuando Jesucristo dice a sus discípulos, entra a tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre, nos está enseñando que de la misma manera que un niño anhela tener relación con su Padre, de la misma manera que un niño anhela tener se acerca a su Padre para tener comunión con Él, de esa misma manera nosotros debemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando hablo, hermano, de que uso la analogía de que de la misma manera que un niño se acerca a su Padre, todos los niños, hermano, uso esta analogía porque
Cuando Dios usa la analogía, o sea, dice que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, Él está usando un lenguaje que nosotros podamos entender. Para que nosotros podamos entender el tipo de relación que hay entre Él y los pecadores que Él ha salvado. Y normalmente en un mundo normal, un hijo siempre va a querer pasar tiempo con su padre. Siempre, en un mundo normal. De la misma manera, los creyentes debemos anhelar pasar tiempo con Dios. Y cuando nosotros entendemos que la oración es la manera de hacerlo, nosotros vamos a desear pedir delante de Dios en oración, porque vamos a entender que ese es el medio por medio del cual nosotros conocemos más a Dios, y es uno de los medios por los cuales Dios cambia nuestras vidas, hermanos. Nuestra vida de oración es renovada, es transformada en la manera en que nosotros tenemos más comunión con Dios. Es a eso a lo que se refiere el Salmo cuando dice, hermano, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que está diciendo es, deleítate relacionándote con tu Padre, y Él va a poner en tu corazón las cosas por las cuales tú debes orar. Ahora bien, mira esta verdad que tenemos en pantalla, hermano. Mira esta verdad que también tenemos en el verso 6, en otro texto de la Escritura. Vamos a buscar Salmo 27, verso 4. Un hermano que lo tenga, por favor. Salmo 27, verso 4. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Marticito, por favor. 27 qué? 4. Oh. 27, verso 4. Requite them according to their work and according to the evil of their practices. Requite them according to the deeds of their hands. Repay them their recompense. ¿Ese es Salmo 27, cuándo? 27. Sí, 27, verse 4. One thing I have asked from the Lord that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and meditate in His temple. Amén. Thank you, Marticito. Fíjate lo que dice este versículo, hermano. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Salmo 27, 4. Fíjate el lenguaje que usa el salmista aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Una cosa, ¿qué dice el texto? He pedido al Señor y esa cosa, cualquiera que sea, que vamos a ver ahora, yo buscaré. Ahí está hablando él, hermano, de que él le va a pedir algo, pero él también va a ser intencional en buscar algo, en encontrar eso. Y dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. ¿Qué es lo que él quiere pedirle al Señor? Dice, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Vamos a ir despacio en este pasaje. ¿Qué es lo que el salmista está pidiendo? Habitar en la casa del Señor. Y eso, ¿qué es lo que? Habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. Cuando nosotros leemos ese pasaje, when we read that verse of the Bible, what we understand. ¿Qué es lo que el salmista está pidiendo? Señor, yo quiero dejar el palacio y vivir en tu casa todos los días. Es lo que el salmista está pidiendo. Porque fíjate que está diciendo, yo quiero habitar en tu casa todos los días de mi vida. Lo que él está pidiendo es, Lord, I want to leave my house and I want to move to your house.
¿Es eso que el Señor está pidiendo? ¿El salmista está pidiendo? No. La palabra habitar implica ¿qué cosa, hermano? Relación, permanencia. Y él lo que está diciendo es, una cosa yo quiero pedirte y yo la voy a buscar. Yo quiero estar en tu presencia. Recordemos que, hermanos, en el tiempo de David y del Antiguo Testamento, el templo era el lugar de ¿dónde? De adoración. Cuando el pueblo quería tener comunión con Dios, cuando el pueblo quería adorar a Dios, cuando el pueblo quería traer sacrificios, ¿dónde tenía que hacerlo? En el templo. Porque ese era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Cuando Él dice, yo quiero habitar en tu templo, Él lo que está diciendo es, yo quiero que tu presencia sea mi lugar, el lugar habitual de mi alma. Yo quiero estar familiarizado con tu presencia. Eso es lo que está diciendo, pidiendo el salmista. Ahora, yo sé que esta imagen que vamos a tener, que quiero presentar, va a ser muy clara para ustedes. Hoy, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto hijos, por ejemplo, o hijos que ya cuando ya son grandes, tienen cierta edad, que pueden manejar, andan, o sea, tienen su propio carro, se levantan, salen por la mañana, fundamentalmente quizá en el tiempo de verano, llegan a la casa, dicen, mamá, ¿qué hay de comer? Comen, se bañan y se vuelven a ir y regresan ya a la hora de acostarse. ¿Cuándo han visto eso? ¿Verdad? Y muchos jóvenes hoy en día ven en su casa como esa especie de terminal. ¿Cómo dicen la terminal? ¿Sí saben una terminal de bus? Llegamos, comemos, nos bañamos, nos vamos y regresamos a la hora de dormir, dormimos y vámonos. Eso no es habitar. Habitar es, o sea, ese es el lugar habitual donde yo estoy. Yo habito ahí, yo habito, o sea, Lupita habita en su casa. Tiene comunión con su esposo, con su familia. Esa es la idea. Ahora, ¿por qué el salmista quiere? ¿Cuál es el propósito del salmista? Dice, para contemplar. ¿Qué cosa dice el texto? La hermosura del Señor. La palabra contemplar, esa que se traduce contemplar, viene de una palabra hebrea, hermano, que significa analizar, escudriñar. Y la idea es, Señor, yo quiero habitar en tu presencia para yo poder deleitarme en la hermosura de tu nombre, para yo deleitarme en quien tú eres. Yo quiero estar en tu presencia, venir continuamente delante de ti, solamente para deleitarme, para verte, contemplarte en el esplendor de tu gloria. En palabras simples, la oración del salmista era, yo quiero estar en tu casa para conocerte más. Y él dice, yo quiero pedirte esto y yo lo voy a buscar. Ahora, ¿cómo eso se ve en nuestra vida? Cuando nosotros entendemos que el propósito de la oración es tener comunión con Dios, es tener esa relación personal con Dios. Hay dos cosas que debemos hacer. Una, orar. Señor, enséñanos a deleitarnos en la oración. Y no solamente eso, debemos buscar ese tiempo a solas con Dios, ya sea en nuestras casas, ya sea en el templo con nuestros hermanos, pero ese debe ser el anhelo, hermanos, el anhelo de cada creyente, es conocer más a Dios. Tu vida de oración, mi vida de oración, habla del tipo de relación que tenemos con Dios. Nuestra vida de oración dice si Dios para ti, tu vida de oración dice una de tres cosas acerca de tu relación con Dios. Lo primero, tu vida de oración puede reflejar que verdaderamente Dios es tu Padre, porque tú habitualmente vienes delante de Él. Tu vida de oración puede decir
que Dios es simplemente el manager de los bienes que tú necesitas, porque solamente oras cuando tienes problemas. O tu vida de oración puede decir que para ti Dios es inexistente por completo, porque nunca, ni aun cuando tienes problemas, oras y vienes delante de Él. Si ves la centralidad de la oración, la ven los creyentes. Cristo le enseña a sus discípulos el propósito de la oración. ¿Cuál es? Tener una relación personal con Dios. Conversar con Él, disfrutar del contemplar. Y fíjate cómo dice el salmista, y meditar en tu templo. Vamos, hermanos, esta palabra meditar obviamente implica ¿qué cosa? Intencionalidad. Implica, hermano, yo voy a meditar. No solamente quiero contemplar tu gloria, sino también quiero meditar en lo que nosotros estamos contemplando. Y yo quiero que tú te hagas esta pregunta esta noche. ¿Cómo este versículo, el Salmo 27, verso 4, cómo ese versículo describe tu vida de oración? O sea, cuando tú evalúas tu vida de oración y lees este versículo, tú puedes decir, ¿este versículo describe mi vida de oración? ¿O es algo en lo cual yo debo de crecer? Es una oración, una pregunta que debemos hacernos. Ahora bien, amados hermanos, lo primero que Cristo nos enseña, ¿qué cosa es? El propósito de la oración. Lo segundo que Cristo nos enseña es, hermano, es esto. Cuando ores, que, by the way, como dicen los americanos, la expresión, yo sé que yo lo repetí, lo dije cuando empezamos a ver estos versículos, pero la expresión cuando ores es una expresión que es importante. ¿Por qué? Porque da por sentado que sus discípulos van a orar. Él nos dice, si ustedes oran, no, cuando oren, o sea, cuando tú ores, porque Él asume que sus discípulos van a orar. Y lo segundo que Cristo nos enseña es, cuando tú ores, recuerda quién es tu audiencia. Recuerda quién es tu audiencia. Mira el versículo 6 nuevamente, Mateo capítulo 6, verso 6. Steven, can you read for us Matthew chapter 6, verse 6, please? Mateo capítulo 6, verso 6. Matthew chapter 6, verse 6. But when you pray, go into your room and shut the door, and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Amen. Thank you. Fíjate, cuando comenzamos este estudio, mencionamos que el texto nos daba 3 instrucciones acerca de la oración. Ahora, este versículo también nos dice 3 cosas acerca de Dios. Y antes de ver esas 3 cosas, yo quiero que tú pienses en algo. Y es por eso que tenemos este punto en pantalla. Recuerda quién es tu audiencia. Los fariseos oraban ¿para quién? Para que lo vieran. Ellos mismos eran su audiencia. Ellos oraban para atraer la atención. Y Jesucristo le dice, hey, no sean como los hipócritas. No oren de esa manera. Ellos están usando mal la oración. Ellos están ofrendando, están dando ayuda a los pobres con la motivación equivocada. Y cuando Él le da instrucciones acerca de cómo deben orar, hay 3 cosas que nos dice de Dios en ese pasaje. Y yo quiero que tú lo mires. 3 cosas nos dice de Dios. In this verse, we have 3 things about God. Say 3 things about God. ¿Cuál es usted? Isabel. Que Dios está en los secretos. Lo segundo que nos dice, ¿qué otra cosa nos dice de Dios? ¿Cómo? Que Dios te recompensará. Muy bien. Pero hay una tercera cosa que nos dice Dios. No sé. Que Dios ve en los secretos. Son 3 cosas, hermano. Dios está en los secretos.
Dios ve en lo secreto y Dios te recompensará. ¿Qué significa eso? Cuando dice el Señor Jesucristo, y tu Padre que está en lo secreto, esa expresión en lo secreto, Dios está en lo secreto, es una expresión, es una declaración que hace referencia a la omnipresencia de Dios. Es una expresión que hace referencia a la omnipresencia de Dios. Amados hermanos, ¿qué es la omnipresencia de Dios? ¿Cómo? Dios está en todas partes. Yo voy a ponerlo en inglés aquí en pantalla, pero te lo voy a decir en español. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos hablando de esto. La omnipresencia de Dios es la perfección de Dios por la cual Él está sobre toda limitación de tiempo y espacio. When the Bible says God is omnipresent, but the Bible is teaching is that God is above all limitation of time and space. Cuando la Biblia dice que Dios es omnipresente, está diciendo nuestro Dios. Esa es la perfección de Dios por la cual Él está por encima de toda limitación. Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. El mundo está en Él, existe en Él. Y siempre a mí me gusta ilustrarla con la ilustración del círculo. Cuando tenemos un círculo tiene dos partes, un centro y una circunferencia. Bueno, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, el centro de Dios está en todas partes y su circunferencia en ningún lugar. En palabras simples, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, le estamos diciendo Dios está en todas partes. Ahora, la pregunta que debemos hacerlo cuando Cristo le dice, y tu Padre que está en lo secreto, te recompensará. Cuando Cristo le dice, al instruirnos acerca de la oración, y Él nos presenta, nos recuerda que nuestro Padre es omnipresente, ¿cómo esa verdad iba a ayudar a los discípulos y cómo nos ayuda a nosotros hoy? Bueno, amados hermanos, la omnipresencia de Dios promueve una vida de oración saludable, porque esta perfección de Dios nos permite orar con libertad. ¿En qué sentido? En que porque Dios es omnipresente, escúchame bien, porque Dios está en todas partes, nosotros, su pueblo, no tenemos que esperar a venir al templo para orar y ser escuchados por Dios. Nosotros podemos orar en todas partes, porque Dios está en todas partes. Amén. La presencia de Dios trasciende los límites de nuestra privacidad. No hay privacidad delante de Dios. Nuestras vidas son libros abiertos. Donde quiera que estemos, Dios está ahí, porque Él es omnipresente. Mira conmigo, en estos minutos que nos quedan, hermano, mira conmigo algunos textos bíblicos. Vamos a leer Salmo 139. Hermano, vamos a buscar los textos rápidos porque son varios textos que quiero ver con ustedes. Salmo 139. Y vamos a leer el verso 7. Amén. Yo quiero que tú marques este texto en tu Biblia. Yo lo voy a leer. Dice. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Amén. Salmo 139, verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol, o sea, en el lugar de los muertos, preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar,
aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. El salmista aquí está describiendo, cuando lo que acabo de leer yo ahora con usted, no es más que la definición del Espíritu Santo de lo que significa la omnipresencia de Dios y cuáles son sus implicaciones para nuestras vidas. Dios está en todas partes. Y esto tiene implicaciones para los adolescentes y para los niños y para los adultos. Tú puedes, lo que tú hagas en tu escuela, tu mamá y tu padre no te van a ver. Pero Dios, lo que tú haces en tu escuela, no le es oculto a Dios. Si te metes debajo de una mesa en la escuela, allí Dios está. Si te metes en el baño de la escuela a fumar o a hacer cualquier cosa que no debes hacer, allí está Dios. Si te metes debajo de tu carro, allí está Dios. No hay lugar donde tú te metas que Dios no te vea, porque no hay lugar donde tú puedas ir que Dios no esté. Tú puedes engañar a tus padres, tú puedes engañar a tus hermanos, pero a Dios no lo puedes engañar, porque Dios, escúchame bien, Dios es el Dios que ve. Él ve en los secretos. Y esa verdad nos lleva a nosotros a disfrutar una libertad extraordinaria para orar. Porque aunque estemos, hermano, cuando estamos en el templo, Dios nos oye. Cuando estamos en el baño y oramos en el baño, Dios te oye. ¿Cuánta libertad no tenemos en Cristo? ¡Cuán gran privilegio! ¿Cómo, hermano, una vida de oración saludable se desprende, hermano, de las perfecciones de nuestro entendimiento, las perfecciones de Dios? Cuando yo entiendo que Dios está en todas partes, yo voy a desear estar en comunión con Él en todas partes. Mira conmigo estos textos bíblicos, rápidamente, hermano. Juan 4, 19. Juan 4, 19 al 23. ¿Lo tienen todos, hermano? Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 19 al 23. Deleítate en este pasaje, hermano. Disfruta, saborea. Mira cómo dice. O sea, todos conocemos el contexto de este versículo, ¿verdad? La mujer samaritana, Jesús la confronta con su pecado y ella cambia la conversación. Para que tengan una idea de lo que la mujer samaritana estaba haciendo, cuando Jesús la confrontó con su pecado, la mujer le dijo, si tuviéramos en este tiempo, la mujer quizás le hubiera dicho, bueno Jesús, ¿qué tú crees del calentamiento global? Porque ese es el tema de ahora, ¿verdad? El calentamiento global. Pero ella le pregunta acerca de un tema caliente entre judíos y samaritanos. Y mira la conversación, hermano, cómo va. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el templo de Jerusalén.
¿Es eso lo que dice el texto? No, en espíritu. No, dice en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a tales adoradores el Padre busca que la adoren. O sea, lo que él está diciendo es, mujer, la adoración no es un problema del lugar. Lo mismo da que sea en Jerusalén, lo mismo da que sea en el monte. Lo importante es que adores a Dios en espíritu y en verdad. Y la oración es una expresión de nuestra adoración. Mira conmigo, hermano, estos otros pasajes rápidamente. Jonás capítulo 2, verso 1 y verso 10. Jonás capítulo 2, verso 1 a 10. Jonah, es Jonah, ¿verdad? Jonah chapter 2, verse 1 and verse 10. ¿Quién quiere leer estos dos versículos? ¿Cuál es? Jonás, capítulo 2, verso 1 y verso 10. Amén. Isabel. Then Jonah prayed to the Lord his God in the valley of the fish. And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. Amén. Dice que Jonás, el versículo 1 dice que Jonás hizo ¿qué cosa? Oró al Señor. ¿Y dónde estaba Jonás cuando oró, hermano? En el vientre de un pez, de un gran pez. Y el verso 10, ¿qué nos dice? Que Dios mandó al pez a vomitar a Jonás en la tierra. ¿Por qué Dios manda al pez a vomitar a Jonás? Porque Dios escuchó la oración que Jonás hizo. Porque también tenía un propósito con Jonás. Exactamente, pero cuando Jonás clamó, Dios lo oyó, aún en el vientre de un pez. Porque donde quiera que estemos, y este es el punto que quiero que te lleve a tu casa, donde quiera que estemos, recuerda, cuando tú ores, recuerda tu audiencia. Tú estás orando al Dios omnipresente que está en todas partes. Por eso, en todas partes, tú tienes la oportunidad y el privilegio de acercarte a Él en oración. Mira conmigo este otro texto, Salmo, capítulo 145, Psalms 145, verse 18. Salmo 145, verso 18. Salmo 145, verso 18. Josué, ¿puede leer ese pasaje para nosotros, por favor? The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. Fíjate lo que dice este pasaje. El Señor está como cercano a quién? A todos los que le invocan. De todos los que le invocan en verdad. Amados hermanos, ¿cómo Dios puede estar cercano a todos los que le invocan? Porque Dios está en todas partes. Si ahora mismo nosotros, a las 7 de la noche, nosotros nos tiramos a rodillas a orar aquí, y Dios escuchó nuestra oración. Pero yo estoy convencido de que en ese mismo momento, en otras partes del mundo, aún aquí en Dallas, habían cristianos quizás orando en sus casas. Habían cristianos quizás en otras partes del mundo orando escondidos en una cueva porque lo están persiguiendo. Y Dios los escuchó a ellos y nos escuchó a nosotros también. ¿Cuánta libertad no tenemos, hermano? Hermano, cuando tú ores, recuerda con quién tú estás hablando, con el Dios omnipresente. Y eso nos da libertad para orar. Pero también, hermano, el texto nos dice otra cosa de Dios. Vamos a ir nuevamente a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, hermano, que dice que Dios está en lo secreto
y que Dios ve en lo secreto. Si decir que Dios está en lo secreto habla de la omnipresencia de Dios, cuando dice que Dios ve en lo secreto, ¿de qué está hablando? De su omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios, hermano, es la perfección de Dios por la cual Él conoce todas las cosas. Cuando la Biblia enseña que Dios es omnisciente, está diciendo que Dios conoce todas las cosas. Él conoce todos los eventos. Él conoce todas las personas en el pasado, del presente y del futuro. Él conoce perfectamente cada detalle en la vida de todo ser, en el cielo, en la tierra y en el infierno. No hay detalle de tu vida que Dios no conozca. Y esa verdad de que Dios es omnisciente nos lleva a nosotros, hermano, a orar a Dios con confianza, sabiendo que Dios sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Mira, hermanos, ahí mismo en Mateo capítulo 6, mira el versículo 8, como dice, hermano. Mateo capítulo 6, verso 8. Mira cómo dice: por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Cuando nosotros oramos y recordamos que Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas, eso me mueve, va a producir en mí la confianza de venir delante de mi Padre sabiendo que aún cuando yo no lo he pedido todavía, ya Él sabe lo que yo necesito. ¿Tú te das cuenta cómo las perfecciones de Dios afectan nuestra vida de oración? Pero también, amada iglesia, cuando nosotros oramos y tenemos presente que Dios conoce todas las cosas, que Dios conoce cada detalle de tu vida, cada pensamiento, dice la palabra del Señor. El salmista también decía: no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Amados hermanos, eso me da confianza para orar. Pero también, amados hermanos, eso me deja ver que cuando yo vengo, eso va a producir en mí también reverencia y humildad a la hora de venir delante de Dios. Porque al orar delante de Él, porque yo sé que Él sabe todas las cosas, porque yo sé que Él ve en lo secreto, Dios me está recordando en su palabra que Él conoce las motivaciones de mi corazón al pedirle lo que yo le estoy pidiendo. Amados hermanos, a Dios no lo podemos impresionar. Por eso en el versículo 7 dice, hermano, y al orar no seis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Dios conoce las motivaciones. Los gentiles en la Biblia son ¿quiénes? Los que no conocen a Cristo, los que no conocen a Dios. Y fíjate que los gentiles oran a sus dioses, pero los gentiles cuando oran, ellos piensan que pueden impresionar a sus deidades. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: vuestro Padre sabe, Él ve en lo secreto, Él sabe cuál es la motivación de tu corazón, Él sabe cuál es el estado de tu alma. A Dios tú no lo puedes impresionar porque Él sabe todas las cosas. Cuando tú vengas delante de Él, cuando tú ores, ten presente, recuerda con quién tú estás hablando, con el Dios que es omnipresente, con el Dios que es omnisciente, que Él sabe todas las cosas, que Él conoce la motivación de tu corazón. Ven con confianza delante de Él, pero ven también con humildad. Vengamos a Dios sin pretensiones, porque no somos oídos por la cantidad de palabras que digamos
o por la elocuencia con la que oremos. La única razón por la cual cuando oramos somos escuchados, ¿tú sabes cuál es? Porque oramos en el nombre de Jesús. Y Dios nos escucha porque estamos unidos a Cristo por la fe. Y eso debe producir en nosotros humildad a la hora de orar. Yo quiero terminar con esto. Quiero hacerte esta pregunta. Y te la dejo de tarea. ¿Cómo esta verdad afecta tu vida de oración? ¿O afectará tu vida de oración a partir de ahora? Medita en lo que hemos aprendido. Y pídele a Dios, Señor, usa esta verdad para renovar mi vida de oración. Usa estas verdades para renovar mi vida de oración. Fíjate, hermanos, termino con esto, nuevamente leyéndote el verso 7. Ya lograron 6 repeticiones sin sentidos. No ores por orar. No digas palabras por decir palabras, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Y quiero enfatizar en esto, solamente hay una razón por la cual Dios escucha al hombre, y es Jesucristo. Si tú estás fuera de Cristo, no hay palabra que tú puedas decir hoy. No hay oración que tú puedas elevar, que Dios la escuche. Porque Dios solamente escucha a aquellos que están en Cristo. La única oración de un pecador que Dios escucha es esta: ten misericordia de mí y perdona mi pecado. Si tú estás sin Cristo hoy, en nombre de Cristo yo te ruego, ven a Él hoy en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo para que tú también puedas ser salvo, puedas ser perdonado y también tú puedas llamar a Dios tu Padre. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a terminar orando al Señor, pidiéndole a Dios, Señor, usa estas verdades para renovar nuestra vida de oración. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que hemos estado en tu casa. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada hermano que tú has traído hoy a aprender más de ti. Gracias, Señor, por la instrucción clara y suficiente de tu palabra. Ahora yo también te ruego, Señor, Padre Celestial, que tú prosperes tu palabra en nuestras almas. Y que, Señor, como resultado de este estudio, la vida de oración de cada uno de nosotros, tus hijos, sea renovada por el poder de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús yo te lo ruego, enséñanos a orar conforme a tu palabra. Ayúdanos a recordar cada vez que oramos el propósito de la oración. Cuando no tengamos deseo de orar, que tu Espíritu Santo nos recuerde el propósito de la oración, que es más que pedir, es tener comunión contigo. Cada hora de orar, el Espíritu de Dios que mueve en los creyentes nos ayuda a recordar a quién estamos orando: al Dios omnipresente, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios que recompensa, que responde la oración de sus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, llévanos a nuestros hogares con tu paz y tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.